Bienvenido al canal Calm Analytics. Este es Boris Dizenhausen, 26 de diciembre. Habrá muchas noticias interesantes hoy. Así que en este número les contamos sobre la experiencia de Mar-a-Lago. Zelensky se reunirá mañana con Donald Trump. ¿De qué hablarán? El principal propagandista de Rusia declaró que los rusos fueron creados para la guerra y se echó a llorar. Solo se olvidó de mencionar lo más importante. Putin reflexiona sobre la inteligencia artificial leyendo de un papel y da órdenes extrañas. Y Zelensky le deseó al dictador que muriera en su felicitación navideña, lo que indignó mucho al Kremlin. El entorno de Trump insiste en que se debe devolver a Putin y a Rusia a la política mundial por el beneficio y no solo por eso. Y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia prohíbe a los rusos viajar a Europa, ya que allí pueden sucederles cosas terribles. Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia presume de que es imposible derrotar a Rusia, olvidando que precisamente hoy es el aniversario de la disolución de la invencible Unión Soviética. Sobre esto y mucho más habrá cosas muy interesantes en el episodio de hoy. Si es la primera vez que visitas este canal, bienvenido. Y por supuesto, suscríbete para no perderte los próximos episodios. Así que Donald Trump se reunirá con Volodymyr Zelensky mañana en su residencia de Mar-a-Lago. Así lo informó el periodista del portal Axios, Bara Kravit, citando a un funcionario ucraniano no identificado. Les recuerdo que el plan de paz, revisado por la parte ucraniana, ya ha sido entregado a la Casa Blanca. Y este plan ya ha sido entregado por la Casa Blanca a la Federación Rusa para su revisión. Por el momento, no ha habido comentarios por parte de Rusia. Ya hablé sobre esos 20 puntos, así que ahora no me detendré en ellos. Si realmente esta reunión está planeada para mañana, domingo, tengo la sensación de que en el Kremlin ahora mismo no dejan de llamar a Steve Witkoff y le piden que organice una llamada de Putin a Trump antes de la reunión con Zelensky. Como ya ha sucedido antes, lo recordamos. En general es simplemente asombroso. Incluso cuando salió a la luz la información de que Steve Witkoff en realidad le contaba a la parte rusa cómo manipular correctamente a Donald Trump, qué decirle, cómo elogiarlo adecuadamente, incluso después de eso Steve Witkoff mantuvo su cargo e incluso facilitó que la llamada de Putin a Trump ocurriera justo antes de la reunión con Zelensky. Es decir, en esencia, Steve Witkoff preparó no a su propio presidente, sino al presidente ruso, para que estuviera completamente preparado para la conversación con Donald Trump. Después de todo esto, por supuesto, Witkoff sigue cumpliendo con sus funciones. Bueno, el gusano del búnker ahora intentará nuevamente charlar con Donald Trump, prometerle montañas de oro, como suele hacer, con tal de que calme a esa Ucrania rebelde que de ninguna manera quiere rendirse, y que Dios no permita que le dé a Ucrania algún tipo de misiles o imponga nuevas sanciones contra Rusia. Por cierto, ahora a Putin le será mucho más difícil venderle a Trump su mantra favorita. Estamos avanzando en todo el frente, estamos ganando en todas partes. Ucrania perderá inevitablemente. Ucrania, que según las palabras de Putin va a perder y que Ucrania no tiene cartas o algo así. Pues bien, esa misma Ucrania en las últimas 2 semanas le ha dado tal paliza a la calva cabeza que no se la va a olvidar fácilmente. Expulsaron a los ocupantes de Kupiansk, atacaron de inmediato 3 plataformas petroleras en el Caspio, destruyeron un submarino en Novorossiysk y destruyeron un nuevo buque patrullero en el mar Caspio. Ahuyentaron, como si fueran cucarachas, a los petroleros de la flota en la sombra en el Mar Negro, y en general también incendiaron media docena de aviones rusos. En fin, le demostraron a Putin que no todo es tan sencillo. Ahora, a Putin le va a ser muy difícil venderle a Trump la idea de que está avanzando por todas partes. Y además, recordemos, atacaron fábricas estratégicamente importantes, un puerto y un aeródromo. Y solo imaginen por un momento lo que Ucrania podría hacer si tuviera misiles Tomahawk y una cantidad suficiente de misiles de largo alcance. Les recuerdo que todo lo que está ocurriendo ahora, esta armada rusa ha sido detenida, Kupiansk ha sido liberada, todo esto está sobre los hombros de nuestros héroes, nuestros defensores, nuestros titanes, y en cada emisión realizamos una colecta para nuestros soldados. Hoy estamos recaudando fondos para una camioneta pickup con tracción en las 4 ruedas para el Batallón 308 de Guerra Radioelectrónica, que actualmente está defendiendo Vovchansk. Lamentablemente, hace poco su último vehículo fue destruido
y ahora necesitan urgentemente una pickup. Bueno, creo que entienden lo que es un batallón de guerra radioelectrónica. Son quienes ciegan a los rusos y quienes luchan contra los drones rusos y no solo contra ellos. Y los combatientes grabaron un mensaje para ustedes. Por favor, escúchenlo. Бажаю здоров'я. 308-й окремий батальйон РЕП, який виконує бойові завдання на Харківському, Запорізькому, Донецькому та Старобільському напрямках, звертається до спільноти і глядачів Бориса Тізенгаузена з проханням про допомогу у зборі коштів на повнопривідний пікап. Даний автомобіль потрібен для виконання спеціальних бойових задач на Куп'янському та Вовчанському напрямках. Щиро вдячні небайдужим. Слава Україні! Героям слава! Ayudemos a nuestros héroes, y cada recaudación tiene su propia historia, porque siempre llamo a los combatientes, hablo con ellos, averiguo qué necesitan, para qué y cómo. Y así fue como hablé por teléfono con Natalia de este batallón. Y realmente se nota cuánto lo vive en carne propia, cuánto se preocupa por este transporte. Bueno, simplemente es muy responsable. Preguntó 100 veces para asegurarse. Está muy preocupada. En general dice que ya no sabía qué hacer y alguien le aconsejó que se pusiera en contacto conmigo y por supuesto con los espectadores de este canal. Y ahora tiene esperanza, creo que todos nosotros la tenemos, de que vamos a cerrar esta colecta bastante rápido. ¿Por qué? Sí, porque juntos somos una gran fuerza. Y lo demostramos en Navidad cuando en una sola noche cerramos la colecta para la camioneta. Para nuestros exploradores de la Guardia Nacional de Ucrania, vamos a ayudar a Natalia, a su batallón. Sé que nosotros podemos hacerlo. El enlace para la colecta está en la descripción de este video. Ahí está Mono, está Privat y también hay PayPal para quienes quieran ayudar desde el extranjero. Si de repente no ven el enlace para la colecta, siempre está el código QR. Y como siempre suele pasar que de nuestras personas luminosas y fuertes tenemos que pasar a representantes absolutamente repugnantes. De los pantanos. Simplemente cuando vi ese video no se los voy a mostrar, el video con Putin, el video con Solovyov, porque entiendo que algunos tienen un ánimo festivo o están por celebrarlo, o tal vez están almorzando o cenando ahora, pero igual les voy a transmitir la cita principal de lo que vi allí. ¿Qué ocurrió? Putin en la víspera le entregó al principal propagandista ruso, Solovyov, la Orden al Mérito por la Patria de tercer grado, una de las más altas condecoraciones estatales. Solovyov preparó un discurso, incluso se le escaparon unas lágrimas. Y él, ¿saben cuando hablaba? Lo hacía tan conmovedoramente de una forma que parecía que de pronto le iba a salir un alienígena de aquí. Y él, de alguna manera, lo expresó así eso. Pero en este discurso del principal propagandista ruso está toda la Rusia contemporánea. Así que cito. Esta es una cita textual. Abróchense los cinturones. Ahora van a... Un remolino de vergüenza simplemente los va a arrastrar a algún lado. Solovyov, la guerra ha revelado muchas cosas. La guerra le devolvió el sentido a mi generación, que en algún momento pensó que la patria ya no existía. La guerra devolvió el sentido de que hay que matar a la generación joven para que tú, asquerosa escoria, puedas comprar villas en el lago de Como junto con tu Putin. La guerra se lo devolvió a él. Ya no hay patria, por eso, claro, él se abasteció de villas en el lago de Como, que, les recuerdo, está bajo sanciones y arrestado. Luego, cito, la guerra devolvió el orgullo, la comprensión, la conciencia de uno mismo. A los hombres les quedó claro que fueron hechos para la guerra. En la guerra se manifiesta todo lo mejor. En esto no hay alegría, en esto hay conciencia. Porque detrás de ti está el país al que no debes dejar entrar el mal y las familias que debes salvar de ese horror que durante muchos años han experimentado las personas de Donbass. A los hombres les quedó claro que fueron hechos para la guerra. ¿Está enfermo o qué? Ese vampiro, que créanme, si en Rusia empieza el caos, saldrá volando como una bala a algún lugar como Dubái, desde donde les contará al pueblo profundo que su destino es morir por Putin. Entonces, como él dijo, detrás está el país, las familias y las familias. Solo les recuerdo que el hijo de Solovyov está en Londres, detrás de ti. Entonces, ¿de qué país hablas? ¿De qué horror se está salvando tu hijo en Londres? Justo en la guarida de los anglosajones. ¿Se lo imaginan? Así de mentirosos e hipócritas son. Luego continúa esta diarrea.
Pero el ruso, independientemente de su religión o pertenencia étnica, el ruso está hecho para la victoria. Y eso es lo que nos distingue de todos los demás. Esta es mi parte favorita. Sobre la idea de la elección de los rusos, siempre cantan esta oda. Un poco más adelante hablarán también sobre la elección divina. La elección. El ruso está hecho para la victoria. Entonces, ¿por qué ustedes? O sea, en sus libros de texto está escrito que siempre han ganado. ¿Se lo pueden imaginar? Entonces, ¿por qué con su enorme Unión Soviética no pudieron vencer a Finlandia en la guerra de invierno? Perdieron en la guerra soviético-polaca. ¿Recuerdan? El milagro del Vístula lo perdieron. ¿Por qué en sus libros de texto ahora solo hay historia distorsionada? No tienen páginas vergonzosas, solo victorias. Y antes de eso les recuerdo, perdieron la guerra de Crimea y la guerra ruso-japonesa. ¿Lo olvidaron? ¿Y la URSS? Perdió la vergonzosa guerra en Afganistán. La Rusia moderna ya perdió la primera guerra contra la diminuta Ichkeria. Luego tuvieron que engañar, firmar acuerdos allí, anular compromisos, y finalmente Ucrania, a la que no vencieron ni vencerán. El ruso está hecho para la victoria. Hasta una decena de guerras en las que perdiste contra países mucho más pequeños que tú. Entonces, ¿para qué victoria está hecho el ruso? Quizás el ruso está hecho para vencer al sentido común, como ese Solovyov. Y Solovyov terminó su discurso así, restregando los mocos delante de Putin. La guerra por su naturaleza es sagrada. Nos enfrentamos al mal absoluto. Por eso nuestras victorias son inevitables. Porque somos rusos, Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios mío, qué insignificante es esto. Para él, la guerra es sagrada. Esto es solo para que se entienda. Este discurso para que vean con quién estamos tratando. Ni la vida, ni la familia, ni los hijos, ni su futuro. Para ellos, la guerra es sagrada. Por cierto, el patriarca Kirill también llamó sagrada a esta guerra. Un delirio colectivo de imperialistas poseídos. En sus cabezas hay un completo revoltijo de propaganda, ortodoxia y grandeza de Rusia. Esto es la ignorancia beligerante y la hipocresía. Créeme, la mayoría de ellos volará a celebrar Año Nuevo y Navidad en los países que tanto odian. Todos esos conciertos, los programas de entretenimiento para la basura biológica, ya fueron grabados en septiembre. Eso es todo, ahora les mostrarán conciertos, Rusia ganará, sacarán en sillas de ruedas a algunos pseudohéroes, los llamados de la Operación Militar Especial, y con eso se termina. Y en cuanto a la frase «somos rusos, Dios está con nosotros», les recuerdo que en las hebillas del ejército nazi de la Alemania nazi estaba grabado «Dios está con nosotros». Sí, no es una invención suya, la tomaron prestada de la antigua Roma, ese eslogan, pero los nazis también intentaron involucrar a Dios para hacer de esa guerra, su guerra, una guerra sagrada. ¿Y cómo terminaron ellos? Sabemos cómo terminaron, aquí también terminará más o menos igual. Y ayer, ¿saben qué? Me encontré con un discurso de Putin, cómo reflexionaba sobre la inteligencia artificial, vi el titular. Putin dio una orden allí respecto a la inteligencia artificial y pensé, Dios mío, ¿qué le pasa a este castor calvo que de repente decidió probablemente enterarse de que existe Internet, que hay teléfonos inteligentes y ya ha llegado a comprender lo de la inteligencia artificial? Putin, que ni siquiera sabe usar un smartphone, nadie lo ha visto con uno, lee todo de un papel y cuenta que la inteligencia artificial cambiará la vida a gran escala en 10 a 15 años. Y que hay que estar preparados para ello. Tú eres el que tiene que estar preparado, ataúd de madera, y reemplazar a ese del mausoleo, no a la inteligencia artificial. Lee de esas tarjetas suyas, no entiende nada en absoluto. ¿Saben? Decía, esto lo cambiará todo, son tecnologías, hay que estar preparados para ello. De verdad, él no tenía ni idea de lo que estaba hablando, pero daba algunas instrucciones. ¿Qué inteligencia artificial? Solo les recuerdo que el año pasado le preguntaron a Putin si usaba Internet y qué motores de búsqueda utilizaba. Ese es el joven que hizo la pregunta. Creo que ahora mismo está talando árboles en algún lugar del Ártico. Aquí está la cita exacta de cómo respondió Putin a si usa Internet. 7 de noviembre de 2024, reunión del Club de Debate Valdai. Le preguntaron, ¿usa usted Internet? Él respondió, sí, a veces presiono algunos botones para mirar algo, dijo Putin. Él piensa que Internet es algo así como, ya saben, un teléfono selector soviético. Unos cuantos botones para ver algo. Bueno, ¿cómo respondería una persona normal a la pregunta ¿usa usted Internet?
Por supuesto, sí, ahora es imposible vivir sin él. Claro, veo YouTube, estoy registrado en redes sociales, uso ChatGPT y otras cosas, leo la prensa, así respondería una persona. Bueno, usted no respondería. ¿Usa usted Internet? Sí, yo presiono botones para ver algo por ahí. Él no entiende cómo funciona esto. Luego, este joven atrevido que le hizo la pregunta fue aún más lejos. Se nota que no le dieron instrucciones allí. Y le preguntó a Putin qué motores de búsqueda utiliza. ¿Saben lo que respondió Putin, ese plesiosaurio? Él respondió entonces, se perdió completamente y dijo claramente su nombre. ¿En serio? Pues sí, absolutamente todo lo que utiliza esa vieja polilla de naftalina son esas anticuadas carpetas con cordones y nada más que eso. Incluso a Tucker Carlson le imprimió todo en hojas de papel. Esa conferencia suya sobre los pechenegos y los polovtsianos la metió en una carpeta con cordones y se la entregó. No sé qué les pasa, por qué tiene tanta aversión a la tecnología. Probablemente todos esos paranoicos no entienden mucho cómo funcionan las tecnologías. Creo que junto con Patrushev simplemente piensan que pueden ser infectados a través de Internet o de un smartphone, con algún tipo de valores no tradicionales. No tengo otra explicación. Por cierto, algunos también se indignaron porque Zelensky en su mensaje navideño le deseó a Putin que se muriera. ¡Qué horror! Y ahí escribieron, ¿cómo es posible? Bueno, está claro que en su mayoría son personas que no entienden del todo lo que está pasando en Ucrania. ¿Cómo puede ser eso? ¿Tienes que negociar con él y le deseas que se muera? Bueno, en primer lugar, Zelensky no dijo que Putin se muera. Zelensky dijo lo siguiente: hoy todos tenemos un solo sueño y todos pedimos el mismo deseo, que él se muera. Cada uno lo dirá para sí mismo, pero cuando nos dirigimos a Dios, por supuesto, pedimos algo más amplio, pedimos paz para Ucrania. Y por alguna razón todos entendieron que él se muera era sobre Putin, incluso los adeptos de Putin. ¿No se lo pueden imaginar? Hay que vivir la vida de tal manera que cuando dicen que se muera, todos lo entiendan. O sea, ¿por qué dices eso sobre Putin? Sí, hay que vivir la vida de tal manera que todos piensen que ese mensaje era para ti. Por cierto, no olviden suscribirse a este canal. Aquí no solo luchamos contra la propaganda rusa, en la que Putin gasta cantidades absurdas de dinero, sino que también revelamos la verdadera esencia de esa banda repugnante de propagandistas y del dictador. Así que suscríbanse y hay que vivir la vida de esa manera, para que cuando él, Putin, finalmente se vaya al infierno, todo el mundo civilizado descorche champán, incluso probablemente aquellos que no beben. Tengo esa sensación. Imagínense qué vida tan podrida está viviendo. Bueno, sobre la muerte de Putin. A Putin, como en la Segunda Guerra Mundial, le deseaban a Hitler que se fuera al infierno, así que ahora es absolutamente normal, solo que de alguna manera no termina de estirar la pata con sus tacones. Y Putin, por cierto, rechazó la tregua navideña que propuso el Papa y sigue bombardeando Ucrania. Cada día, cada noche mata a ucranianos. Ayer hubo un ataque en Chernigov, hay muertos, 3 heridos, entre ellos niños. Y esto en vísperas de la Navidad. Misiles rusos mataron a un niño de 4 años. Él mata todos los días. Hace apenas 2 horas un misil impactó en Uman. Ya se sabe de 6 heridos. Justo cuando estoy grabando este programa, se ha sabido de 6 heridos, entre ellos 2 niños. Por supuesto, es absolutamente normal desear que eso en el Kremlin se vaya al infierno junto con todos sus replicantes. Y con este aquelarre de Satanás, los Patrushev, los Bastrikin, todos esos, todos ellos que se vayan al infierno, al concierto de Kobzon. Pero también hay quienes quieren que Putin viva mucho tiempo y sea feliz. Hablemos de esta noticia. El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y el yerno del líder estadounidense, Jared Kushner, consideran que el regreso de Rusia a la economía mundial traerá beneficios a los inversores estadounidenses y estabilizará las relaciones de Moscú con Kiev y Europa. Así lo informa el Wall Street Journal. Y ya ven, cuando se trata de devolver a Rusia a algún sitio, de hacerle algún favor a Putin, entonces Witkoff aparece de inmediato. Ya he dicho en varias ocasiones que Hitler en su momento tuvo muy mala suerte con sus adversarios. Imagínense esta noticia que acabo de leer: devolver a Rusia, inversores estadounidenses, todo el mundo saldrá beneficiado.
Ahora imaginen una noticia similar si Hitler hubiera tenido en su época adversarios como estos. Entonces, ¿cómo habría sido eso? El enviado especial del presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, declaró que en la Casa Blanca en Bielorrusia consideran que el regreso de la Alemania nazi de Hitler a la economía mundial traerá beneficios a las corporaciones estadounidenses y ayudará a estabilizar las relaciones de Berlín con la Europa ocupada. En su opinión, para ello sería necesario renunciar a los juicios a gran escala, amnistiar a los criminales nazis, incluidos aquellos implicados en el sistema de campos de concentración. Pero en la administración de Roosevelt consideran que tal paso es un precio aceptable. Todo ello por la restauración del comercio, las inversiones y el acceso de las empresas estadounidenses a la base industrial del Tercer Reich. Dios mío, imaginen entonces esa noticia. ¡Qué vergüenza! Hitler habría saltado hasta el techo en su búnker, en parte, si hubieran actuado así con él en ese momento. Así fue como actuaron en aquel entonces. Bueno, y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, todos ahí se despertaron un poco, se reunieron. Medvedev, por cierto, todavía no ha salido de su caseta. Tiene una caseta ahí, en algún lugar del patio del Kremlin. Se nota que fue fuerte, entró en hibernación, le toca cargar. María Zaharova hizo un llamado a abstenerse de viajar a Alemania sin una necesidad extrema, ya que en Alemania continúa la persecución injustificada de ciudadanos rusos y compatriotas por parte de funcionarios estatales. Recomendamos encarecidamente y pedimos abstenerse de viajar a Alemania, ya que, según dicen, allí se violan frecuentemente los derechos de los ciudadanos rusos. Cabe recordar que en ningún lugar se violan tanto los derechos de los ciudadanos rusos como en la propia Federación Rusa. Por cierto, esto sucede después de casos en los que no dejaron entrar a Alemania a propagandistas de Putin ni al entrenador del club de fútbol favorito. Putin, o mejor dicho, a él sí lo dejaron entrar, pero luego lo expulsaron de allí en medio de un escándalo. Él y su esposa se llevaron un montón de artículos de marca, querían eludir las sanciones. No se puede comprar artículos de más de 300 euros por unidad para los rusos. Querían sacar todo eso, pero de repente, como dice Putin, sas, los detuvieron. Bueno, no fue un sas como en Rusia. Le entregaron esas cosas a algún conocido suyo, se fueron volando y les dio igual, miraban por la ventanilla, rumbo a Múnich. Bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? ¿Y por qué ustedes, en Navidad, estos propagandistas, entrenadores de los clubes de fútbol favoritos de Putin, por qué no celebran la Navidad en su país? ¿Por qué insisten en ir allá? ¿No hacen compras en Rusia? ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa? ¿Que la ropa de punto de Voronezh no les sirve? ¿Acaso no son patriotas o qué? Hay que aclarar esto. En general, los rusos no deberían poder viajar a países europeos. O sea, podrían ver cómo vive la gente allí. Imagínense, van a empezar a hacer preguntas. ¿Cómo es posible? Si nosotros somos grandes, ya saben, podemos repetirlo, y ellos aquí en Alemania viven como personas, y nosotros allá no tanto. Y encima van a empezar a hacer más preguntas. Pronto, ya verán, pronto solo los elegidos podrán salir de Rusia. Todo se dirige hacia un telón de acero, 2.0, eso seguro. A esos elegidos les harán firmar un compromiso de que al regresar a casa estarán obligados a contar cómo Occidente está en decadencia. Como en la Unión Soviética, ya saben, los afortunados simplemente se les consideraba afortunados a quienes lograban ir de viaje de trabajo al decadente Occidente y traían cosas consigo, que si botas checoslovacas, zapatos yugoslavos, cosas así, vestidos, pantimedias, jeans traían del decadente Occidente porque eso no existía en la Unión Soviética. Pero por supuesto, Occidente estaba en decadencia. Y además, en Estados Unidos los afroamericanos comen ardillas y palomas. Así era la cosa. Y justo me encontré con una noticia, por cierto, también sobre dobles estándares. Allí todo se está desmoronando, aquí todo está bien, pero allá tampoco está tan mal. Sobre Pavel Durov, el fundador de Telegram. ¿Saben de qué lo acusó? A Macron de intentar convertir la Unión Europea en un gulag digital. Bueno, o sea, ellos tienen sus propias relaciones. Busqué, simplemente intenté encontrar al menos una declaración de Pavel Durov sobre Putin, quien ya convirtió a Rusia en un gulag digital. Y no encontré ninguna. ¿Se lo pueden imaginar? Macron está creando un gulag digital. Incluso la palabra en sí, gulag, ¿de dónde la sacó? ¿Sí, Putin? ¿Todo está bien? Democracia.
Cosas increíbles, sí, pasan esas cosas. Otra del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa. Ahora se va a poner interesante. Los países no amistosos en 2025 reconocieron la imposibilidad de infligir una derrota estratégica a Rusia, según los resultados de 2025 publicados en el sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Solo estoy mirando, Sajárova ya junto con Medvedev probablemente se han pasado de la raya. Miren cuántas noticias está sacando. La defensa decidida de los intereses nacionales en las relaciones con los países cuyos gobiernos toman acciones antirrusas y hostiles los obligó a reconocer que es imposible infligir una derrota estratégica a Rusia en el campo de batalla. Ay, qué tontos, ¿verdad? Y a la Unión Soviética, cuando se desmoronó, tampoco le infligieron una derrota estratégica en el campo de batalla. Sí, la fallida guerra en Afganistán fue una de las razones de la caída de la Unión Soviética. Pero la derrota estratégica de Rusia ya se ha producido y la causó Putin al iniciar la guerra en Ucrania. Putin, quien rompió la Constitución. Putin, que eligió el camino de la dictadura, es quien va a arruinar a esta Rusia. ¿Saben cómo es en esa famosa obra? Anushka ya ha derramado el aceite. Es decir, en nuestra situación, Medusa ya ha esparcido el Botox. O sea, ya está, hemos llegado al final. Bueno, cuídense, cuiden a sus seres queridos, suscríbanse a este canal y les pido, ayudemos a Natalia y al 308º Batallón de Guerra Radioelectrónica en cerremos la colecta para la pick-up que realmente les hace mucha falta. Ahora mismo es necesario en el frente, yo diría que es vitalmente necesario. El enlace para la colecta está en la descripción de este video. Juntos somos una gran fuerza. Y siempre, a cada uno de ustedes les doy las gracias personalmente de mi parte y de parte de cientos y cientos de nuestros combatientes a quienes ya hemos ayudado. Que tengamos todos un día tranquilo y gloria a Ucrania.